Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la fuerza, aplicaciones de la fuerza y qué clases de fuerzas hay. Listo, entonces primero vamos a iniciar con un pequeño concepto de qué es la fuerza. Listo, entonces recordemos que la fuerza es todo aquello que contiene una capacidad de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, de los elementos, de las cosas como tal. Lo que mide la fuerza es la magnitud vectorial, es la densidad de las interacciones entre dos partículas o más. Se distingue como las nociones de energía a la propiedad de todo cuerpo que permite modificarse o modificar a otros como tal. Entonces tenemos en cuenta el trabajo, que solo existe cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y lo cual pues hace que se desplace como tal. Cuando nosotros hablamos de fuerza es importante hablar también de Isaac Newton como tal, que fue el inventor en una primera instancia en el instrumento para medir las fuerzas, denominado el dinamómetro como tal, dado que eh, se encuentra la medida como tal en peso, que es la forma de la fuerza, y también es utilizado pues para pesar diferentes elementos como tal. Cuando nosotros vamos a la tienda por 2 libras de azúcar, pues nos miden exactamente o nos dan exactamente las 2 eh, libras de azúcar o las 2 libras del elemento que nosotros queramos. ¿Listos? Adicionalmente, pues a esto existen diferentes formas de medir la fuerza según los diversos sistemas. Entonces hay un sistema internacional de las unidades, que es un sistema para medir la fuerza a partir de la masa y a partir de la aceleración, la cual pues una vez se mide por la longitud y por el tiempo. Eso quiere decir que es una magnitud derivada de otras magnitudes, como por ejemplo la medida de la fuerza es el newton, que se representa con una n mayúscula, que es debido pues a su creador o a su descubridor como tal, Isaac Newton. Eh, Hay un sistema técnico encargado de medir la fuerza, que son las unidades técnicas, ¿sí? Que sin depender de otras magnitudes, entonces por el caso de una magnitud fundamental, que es la fuerza de los kilogramos como tal, entonces se va a representar por K, G y F, que significa kilogramos y fuerza como tal. ¿Listos? Adicionalmente también tenemos unos tipos de fuerza. Esos tipos de fuerza pues están representados de diversas formas, y los principales son los siguientes. Tenemos una fuerza gravitatoria, que es la fuerza de atracción entre los cuerpos, entre dos cuerpos, que dependen de la distancia que hay entre ambos y de sus masas como tal. Hay una fuerza electromagnética también que repercute sobre ellas, sobre los cuerpos, que están cargados pues eléctricamente. Cuando nosotros vimos electroimanes, eh, tocamos alguna parte de este tipo de fuerza como tal. Entonces entre los dos cuerpos que están cargados con cargas opuestas, pues siempre va a existir una fuerza que los atrae, mientras que los otros cuerpos cargados con cargas iguales, existe una fuerza que lo repele. Entonces la fuerza electromagnética como tal interviene en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas como tal. En cuanto a lo otro, otros tipos de energía, entonces también podemos encontrar fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos. Más adelante, cuando nosotros nos centremos en modelos atómicos o núcleos atómicos como tal, vamos a tocar a profundidad esta parte. Tenemos una fuerza nuclear débil, que emite las radiaciones beta del núcleo. Una fuerza estática, entonces, que es una resistencia que ofrece un cuerpo para ser movido, es decir, que es igual pero en sentido contrario como tal.
de la fuerza mínima necesaria para moverla. Entonces en ese caso también podemos contar con una fuerza elástica, que es ese tipo de fuerza elástica como tal, pues es la fuerza que tiene determinados objetos para recuperar la forma original al ser deformado. Entonces, como por ejemplo los resortes, la fuerza elástica depende de las propiedades físicas de los objetos como tal. La fuerza de rozamiento es otro tipo de fuerza, que es cuando un objeto se mueve sobre otro. La resistencia que el segundo ofrece al movimiento del primero se denomina fuerza de rozamiento. ¿Listos? Hay un tipo de fuerza llamado fuerza normal, que es la fuerza de la superficie de los cuerpos. Su dirección como tal es perpendicular a la superficie. Entonces en esas características se basa este tipo de fuerza como tal. También tenemos una fuerza de empuje, que son los fluidos. Cuando nosotros hablamos de fluidos, recordemos que pueden ser líquidos o gaseosos o gases. Entonces ejercen una fuerza de empuje a los cuerpos que están sumergidos en ellos. Esta fuerza tiene una dirección vertical en sentido hacia arriba como tal. Adicionalmente, la fuerza tiene una serie de propiedades. Debido a que es una magnitud vectorial, toda fuerza tiene 4 propiedades. La primera es la intensidad, es la cantidad de fuerza ejercida. Entonces, de acuerdo a la cantidad de fuerza ejercida, pues se denomina o se genera la intensidad como tal. La dirección, pues es toda la fuerza que se ejerce en el espacio en un punto hacia el otro. El sentido como tal son cuando dos objetos ejercen fuerza sobre el otro, y la dirección de ambas fuerzas pues puede ser igual pero en sentido opuesto. Entonces, por ejemplo, las fuerzas que ejerce de arriba hacia abajo, mientras que otras pueden ejercer otra fuerza desde abajo hacia arriba. ¿Listos? Y un punto de aplicación que es supremamente importante, que es la superficie o el punto donde se está aplicando o donde se va a aplicar la fuerza inicialmente. ¿Listos? También existe un sistema de fuerzas cuando varias fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un mismo cuerpo. Entonces, de la interacción de cada una de estas fuerzas resulta una serie de componentes o una única fuerza, ¿sí? Que se denomina fuerza resultante, que es la sumatoria de la aplicación de las fuerzas anteriores. Entonces, estos sistemas pueden integrarse o pueden formarse fuerzas colineales, que son un tipo de fuerzas que contienen la misma dirección, pero pueden tener el mismo sentido o contrario. Las fuerzas paralelas, que si las fuerzas además de ser paralelas tienen un mismo sentido, si la fuerza resultante será sumatoria de todas ellas, pues también tienen un sentido contrario y deben restarse como tal. Y las congruentes angulares, que son una serie de fuerzas que tienen direcciones distintas pero se cruzan en un mismo punto. ¿Listos? Adicionalmente, la fuerza se puede presentar a distancia y a contacto. La distancia, las fuerzas como tal, entonces de los cuerpos que ejercen sobre otros, entonces se pueden distinguir las fuerzas de contacto y de distancia. Entonces, en cuanto a la fuerza de contacto, son todas las fuerzas que ejercen a través del contacto entre dos objetos. Entonces, por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Y las fuerzas de distancia son aquellas que se ejercen incluso cuando los objetos están distanciados entre sí. Entonces, por ejemplo, si la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética son un ejemplo de estos dos tipos de fuerzas como tal. El momento lineal de la fuerza como tal, entonces recordemos que la fuerza mide la intensidad de las interacciones entre dos partículas o dos sistemas de partículas como tal. Específicamente en el momento lineal es en el que se distingue pues el momento de la aceleración. El momento lineal es el producto de la masa por el vector de la velocidad, entonces también se denomina cantidad de movimiento.
Hay una serie de efectos que también tiene la fuerza, que son una serie de efectos estáticos y dinámicos de la fuerza. Los efectos de la fuerza como tal entonces pueden ser estáticos, que es cuando la fuerza deforma los cuerpos, y dinámicos, que es cuando la fuerza modifica la velocidad de un cuerpo y lo pone en movimiento, como si estaba en estado inmóvil. Hay otro tipo de efectos de la fuerza sobre los diferentes tipos de cuerpos, ¿sí? Entonces cada objeto tiene características físicas que lo hacen reaccionar a las formas ante determinadas fuerzas como tal. Entonces podemos tener fuerzas elásticos, que son las fuerzas que deforman las aplicaciones una fuerza pero la vuelven a su estado inicial al dejar de ser aplicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros pateamos un balón, ¿sí? El balón va a recorrer de pronto cierta distancia, ¿sí? Pero cuando se le acabe el impulso o la fuerza a ese balón del impacto que nosotros dimos, entonces el balón va a quedar nuevamente estático, ¿sí? Va a quedar en su estado inicial, va a quedar quieto nuevamente. Los cuerpos plásticos son aquellos que las aplicaciones o al momento de aplicar una fuerza, ¿sí? Entonces se va a deformar, pero no puede recuperar su estado inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros calentamos demasiado una bolsa plástica, pues se va a descomponer o va a sufrir un cambio químico, lo cual no podemos volver a su estado inicial o a su estado natural inicial como tal. Y los cuerpos sólidos son aquellos que no son modificados por las fuerzas aplicadas. Entonces al momento de realizar o de aplicar más o menos fuerza, según sea lo indicado, según sea la intensidad para romperlos, entonces no van a ser modificados de acuerdo a las fuerzas. Las interacciones en cuanto a entre ellas son diversos objetos, dependen de las propiedades en cuanto a la intensidad, en cuanto a la dirección, en cuanto al sentido y un punto de aplicación. Entonces, debido al par de las fuerzas involucradas, entonces, por ejemplo, una pelota de goma que es elástica, pues puede chocar contra una pared, que es la pared de sólido, es un elemento sólido, y en ese momento pues es momentánea, deformada, y luego la fuerza como tal de resistencia de la pared, que lo que va a hacer es va a cambiar la dirección de la pelota como tal. La duración de la fuerza también, dependiendo a su intensidad, pues va a generar una duración de las fuerzas, las cuales se pueden clasificar como instantáneas o constantes. Debido a esto, pues entonces podemos encontrar fuerzas instantáneas, que son aquellas que pueden actuar por un breve instante, y por lo tanto van a originar algunos movimientos uniformes. Y las fuerzas constantes, que actúan de forma continuada sobre los cuerpos, entonces pueden producir una aceleración. Un ejemplo en cuanto a la fuerza de gravedad, ¿sí? Adicionalmente, pues la fuerza también presenta una serie de exterioridad e interioridad de la fuerza. Entonces, si bien hablamos principalmente de las fuerzas que estaban divididas en cuerpos que ejercen entre sí, pues entonces también estamos hablando de una serie de fuerzas exteriores, que también existen unas fuerzas que ejercen sobre un cuerpo, sobre otra parte, sobre sí mismo, y unas fuerzas inferiores como tal, que son las características pues más importantes. Entonces recordemos que la fuerza pues es la capacidad nuevamente para realizar un trabajo, el cual puede ser físico o un movimiento. También es una potencia o un esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje. Entonces los efectos que puede tener una fuerza son que el cuerpo en un primer caso se deforme. Entonces si apretamos o estiramos un trozo de goma de mascar como tal, que un cuerpo permanezca en reposo, como por ejemplo mantener estirado un puente, y
se puede hacer fuerza sobre él o que cambie su movimiento. Entonces ya sea que un objeto estático o se encuentre acelerado o frenado cuando esté en movimiento como tal. Entonces esas son como la serie de características en cuanto a fuerza, en cuanto a estos ejemplos. Entonces tenemos también algunos tipos de fuerza que vamos a ir trabajando con el paso del tiempo. Entonces encontramos que la fuerza pues también se puede representar en ciertos elementos. Entonces recordemos un punto de aplicación, que es el lugar donde se aplica la fuerza; la dirección, que es la línea sobre el cual actúa la fuerza, que puede ser vertical, horizontal o inclinada; el sentido, donde se indica pues hacia dónde va, o sea, hacia dónde se va a aplicar la fuerza o dónde se dirige la fuerza. Se representa mediante una punta de flecha; y la intensidad o la magnitud, que es el tamaño del vector de acuerdo con la escala de que sea utilizado como tal. Recordemos que también hay un sistema de fuerzas sobre un cuerpo cualquiera. No actúa una única fuerza, sino que es un total o un sistema completo en cuanto al sistema de fuerzas que mantiene al cuerpo en reposo o en movimiento. Entonces el sistema de fuerzas puede ser resuelto y reemplazable por una única fuerza, conocida como fuerza resultante, y cada una de las fuerzas entonces intervienen en el cálculo de la fuerza resultante, conocida como fuerza componente como tal. Entonces, de acuerdo a eso, podemos clasificar también sistemas de fuerza como sean. Entonces, fuerzas colineales, que son cuando en este sistema ninguna fuerza compone o ofrece como tal resistencia, es decir, que todas las fuerzas tienen un mismo sentido para obtener la fuerza resultante, pues bastará solamente con sumar la forma de las fuerzas y sus componentes. Tenemos unas fuerzas paralelas también, que son las direcciones de las fuerzas que son paralelas, pero no necesariamente tienen que ser colineales. Y las fuerzas concurrentes o angulares, que es una línea de acción de las fuerzas cuando se centran en un único punto, es decir, que hace posible la formación de ángulos entre las fuerzas del sistema como tal. Y de esa forma pasamos a la siguiente parte de la aplicación de las fuerzas. Entonces ya teníamos claro el concepto de qué es fuerza. Entonces vamos a dar unos ejemplos de la vida cotidiana como tal. Entonces cuando nosotros atamos por ejemplo una pelota con una cuerda y la hacemos girar en círculo, la velocidad angular es constante. Entonces la pelota se mueve en una trayectoria circular. ¿Por qué? Entonces porque la cuerda ejerce sobre ella una fuerza que centrífuga como tal, centrípeta, y lo cual hace que gire en una misma trayectoria o en una trayectoria circular como tal. Cuando por ejemplo un automóvil toma una curva y hay una fuerza centrípeta como tal, proporcionada por el rozamiento entre las ruedas y el asfalto, o sea el pavimento, que impide que el auto como tal pues salga de la curva o de la dirección como tal, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos que hay una fuerza de tensión, entonces recordemos que es la fuerza que puede existir debido a la interacción de un resorte o una cuerda o un cable que está sujeto o atado a un cuerpo, ¿sí? Que se jala o se tensiona. Entonces la fuerza que ocurre hacia afuera del objeto pues es paralela en cuanto al resorte o en cuanto a cada uno del cable o el punto de unión, ¿sí? Entonces otros ejemplos entonces puede ser el deportista de tiro al blanco, ¿sí? Es una tensión diaria debido a que al jalar la cuerda del arco, ¿sí? Con la flecha como tal, entonces la cuerda como tal pues da la fuerza, da el empuje, la potencia como tal para que sea
un deporte como tal de puntería y se ejerce como tal la fuerza. Cuando nosotros ajustamos la guitarra, los tonos de la guitarra, ¿sí? Entonces tenemos un sonido lindo, aromático, ¿sí? Como tal, pero recordemos que son 6 cuerdas y las 6 cuerdas pues están hechas de diferentes materiales dependiendo el tipo de guitarras, ¿sí? Entonces de acuerdo a eso pues sobre las cuerdas van a ajustar con un tipo de tensión para luego realizar un determinado tipo de fuerza como tal. Entonces también tenemos una fuerza de fricción como tal, que es realmente la oposición al movimiento de los cuerpos que se da en los medios conocidos como sólidos, líquidos y gaseosos, teniendo en cuenta pues la superficie de los cuerpos en contacto que no son idealmente lisas. Es imposible entonces desaparecer esta fuerza. En estos resultados es necesario reducir en otros tipos y aumentar, ya que la fricción es una fuerza de sentido contrario a la fuerza aplicada inicialmente. ¿Listos? Entonces, eh, por ejemplo, la caída de las manzanas de un árbol. Entonces, de acuerdo a la ley de Newton, sabemos que todo peso no es el peso del cuerpo, sino que es la masa del cuerpo, es la masa, es el peso de la gravedad que hay y que hace que caiga la manzana como tal, la caída de las gotas de lluvia, ¿sí? Entonces todo eso es debido a la fuerza como tal. ¿Listo? Entonces los invito a revisar los otros dos enlaces y de esta forma vamos a comprender un poco mejor el tema. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias muchachos, espero que el video les haya servido bastante.